Cuarto video de nuestra serie, la consolidación del culto guadalupano en el siglo XVII. Vamos a ver este último apartado, el cual nos tomará 2 videos, que es iconografía y culto guadalupano en los siglos XVI y XVII y sus repercusiones en la identidad criolla novohispana. Este tema es importante para poder entender mejor la trascendencia de las 2 obras que estamos reseñando, la de Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María en México, publicada en el año 1648, y el Nican Mopohua, que, aunque fue escrito en el siglo XVI y atribuido a Antonio Valeriano, es publicado en 1649, es decir, un año después de la obra del presbítero Miguel Sánchez, por otro presbítero de la Ciudad de México, Luis Lazo de la Vega. Entonces vamos a ver este tema y empezamos con citas de Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, la cual termina de escribir estando en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la antigua Guatemala, y él dice: miren las santas iglesias catedrales y los monasterios donde hay frailes dominicos, como franciscanos y mercedarios y agustinos, y miren que hay de hospitales y los grandes pendones que tienen, y la santa iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que está en lo de Tepeaquilla, donde solía estar asentado el Real de Gonzalo de Sandoval cuando ganamos a México, y miren los santos milagros que ha hecho y hace cada día, y démosle muchas gracias a Dios y a su bendita Madre Nuestra Señora. O sea, el propio Bernal Díaz del Castillo cita ya el culto y la importancia, la representatividad de Nuestra Señora de Guadalupe. Y luego dice, en el propio libro de Historia de las Costas de la Nueva España, Bernardino de Sahagún: aquí en México está un montecillo que se llama Tepeacac, que era Tepeyacac, ¿no? Y los españoles lo llaman Tepeaquilla, y ahora, en 1576, se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían los indios un templo dedicado a la Madre de Dios que llamaban Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre, y todos decían: vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora que está allí edificada la Iglesia Católica de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman todavía Tonantzin. Esto es Bernardino de Sahagún. Y en contraparte, la postura, un fragmento del sermón publicado el 8 de septiembre, más bien pronunciado el 8 de septiembre de 1556 por el padre provincial franciscano Francisco Bustamante, en donde se dice: el maestro Bustamante, religioso de la dicha orden, se subió en un púlpito que para el dicho efecto estaba puesto junto a la reja del altar, que con un patio de seda blanco y colorado predicó de Nuestra Señora y su natividad. Y estando en el dicho sermón y habiendo dicho la mayor parte de él, paróse y dijo, mostrando el rostro atemorizado y parándose mortal, que él no era devoto de Nuestra Señora, lo cual entiendo que dijo por no alabarse, que si por alguna cosa que dijere se quitase a la menor vejezuela la devoción, que tal no era su intención, y que no lo haría como cristiano, pero que le parecía que la devoción que esta ciudad ha tomado en una ermita de casa de Nuestra Señora que han intitulado de Guadalupe es en gran perjuicio de los naturales, porque les daba a entender que hacía milagros aquella imagen que pintó un indio. Eso es importante. Aquí Francisco Bustamante niega la naturaleza divina de la imagen, ¿sí? Y dice: he así que era Dios, y contra lo que ellos habían predicado dióles a entender, dende que vinieron a esta tierra, que no habían de adorar aquellas imágenes, sino lo que representaban, que está en el cielo, de más que allí se hacían algunas ofensas a Dios nuestro Señor. Vemos prácticamente una postura completamente iconoclasta en este sentido, que era muy natural en muchos franciscanos y en muchos religiosos por la cuestión de la idolatría pagana y de la importancia del culto a los ídolos que había en los grupos indígenas. Sin embargo, sabemos que esta postura no es la que prevaleció en muchos franciscanos, ¿sí? Sin duda, esto irá cambiando con el paso de los tiempos, y órdenes como los jesuitas
que traen consigo la visión contrarreformista depositarán en el culto a la imagen una importancia particular en el sentido de la imagen como representación de la divinidad a través de la cual se venera o se adora, según sea el caso, ¿no? En el caso de la Virgen María sería la hiperdulia, se ejerce la hiperdulia prácticamente hacia esa divinidad, ¿no? El icono o la imagen como un vehículo para la devoción y un vehículo para el acercamiento a la divinidad. Entonces, la geografía de Fray José Mariano Díaz de la Vega, que es publicada en 1782, hace un recorrido por algunos de los milagros que le es dado tener a la Nueva España, de los más notables, de los de mayor trascendencia, y coloca precisamente algunos hechos para señalar, digamos, el hecho de que la Nueva España es una especie de tierra elegida por Dios, ¿no? Entonces, en 1531 se dan las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el Tepeyac. En 1540 se da la aparición de la Virgen de los Remedios a Juan Seteulti en el cerro de Totolotepec. Aquí hay un error, en 1631 no es correcto. En el propio 1531 se da la aparición de San Miguel Arcángel en San Miguel del Milagro, ni más ni menos que a un otro indígena de nombre Diego, que es Juan Diego Lázaro, aquí debería decir, en Nativitas, en Tlaxcala, en la actual Tlaxcala. Estos dos hechos, el de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac y el mismo año el de Nativitas, la aparición de San Miguel del Milagro, nos hablan mucho de la cierta competencia que seguía existiendo entre estos dos polos indígenas de la mayor trascendencia, digamos, en el centro de México. Y en el siglo XVI también se dará la aparición de la Virgen de Ocotlán a Juan Diego Bernardino en el Cerro de Ocotlán, en Tlaxcala también, ¿no? Estos serán algunos de las apariciones célebres. Las dos de Tlaxcala serán bastante populares e importantes en el siglo XVI y prácticamente se harán imágenes en los siglos XVII y XVIII de ellas. Esta es muy bella, donde se ve la aparición al indígena también de nombre Diego Lázaro en Nativitas, Tlaxcala, San Miguel del Milagro, y tenemos aquí la aparición de la Virgen de Ocotlán, que dio origen a este importante santuario mariano ahí en las inmediaciones de la capital tlaxcalteca, y aquí vemos la imagen tal cual de la Virgen, el milagro final de la Virgen, la imagen que todavía se venera, que supuestamente termina apareciendo ya en el tronco hueco de un árbol de ocote. Entonces, esta geografía de fines del siglo XVIII ya nos habla de la naturaleza, digamos, milagrosa, ¿no? De estas imágenes. Y bueno, hablando particularmente del caso de la tilma de Juan Diego, pues prácticamente esta imagen se equipara a otras imágenes cristianas muy antiguas que fueron conocidas desde prácticamente el Imperio Bizantino como Ateiropoietón o Ateiropoietos, es decir, que no fueron creadas por mano humana. Esto es de gran trascendencia porque son relativamente pocos los objetos, las imágenes o representaciones, no representaciones, porque en este caso se trata de una revelación prácticamente divina del rostro y la imagen real, en este caso de la Virgen María, ¿no? En una de sus advocaciones. Y prácticamente no se había dado un hecho como este, porque una cosa es la aparición que se da, de la cual pueden haber testigos, que se puede dar en el cielo, ¿no? Y que va a disiparse y va a quedar en la memoria. Y otra cosa es la imagen que queda revelada y fija en un artefacto, en un elemento, en este caso un ayate, ¿no? O tilma, y que prácticamente es perenne. Entonces,
la Virgen de Guadalupe tiene esa naturaleza que además hay que decir, era mucho más común en la época medieval en Europa que se dieran apariciones de imágenes escultóricas, ¿no? Y no de imágenes pintadas, cosa que sucedió, digamos, en el caso del Imperio Bizantino, con algunas imágenes como la Virgen de las Blaquernas, ¿no? Que se decía que había sido una revelación, o la Virgen, digamos, también del Monte Ibirón en Monte Athos, pero son relativamente escasos los ejemplares de aqueiropoietos que son representaciones, digamos, pintadas, ¿no? Imágenes bidimensionales de, en este caso, la Virgen María. Entonces, no, siguiendo con este tema, en 1564, Marcos Zipac, entonces de 51 años, fue confiado con el diseño de 6 entrepaños narrativos colocados dentro del gran retablo dorado de la lamentablemente perdida Capilla de San José de los Naturales de la Orden de San Francisco, ubicada al costado precisamente del Convento Grande de San Francisco en Ciudad de México, y fue ayudado por otros 3 artistas nativos. Esta capilla, en la que hacía 8 años, en septiembre de 1556, Francisco de Bustamante, el padre provincial franciscano, había citado el mismo Marcos, eh, y prácticamente Francisco de Bustamante atribuye la imagen de la tilma de Juan Diego a Marcos Zipac de Aquino. El fraile Miguel Navarro, que había dirigido muchos proyectos artísticos en monasterios franciscanos, también había alabado a Marcos prodigiosamente. Maravilloso es lo que hacéis, de verdad aventajáis en mucho a los españoles. Es documentada la carrera artística de Marcos Zipac de Aquino, tal como fue celebrada por Bernal Díaz de Castillo, entre otros, hasta el año de 1570. Entonces, esta imagen, decía Bustamante, había sido creado por un indígena, y ese indígena era Marcos Zipac de Aquino. Otro de los aspectos también que se prestaba mucho a confusión es la naturaleza homónima de la Virgen de Guadalupe de Extremadura con esta ahora Virgen de Guadalupe que aquí podemos observar, ¿no? Que es una imagen prácticamente de origen medieval, de madera, de color oscuro, que aunque se deriva, digamos, eh, de una iconografía medieval muy común de las vírgenes románicas, poco se le parece en realidad a la Virgen de Guadalupe, más allá del nombre y más allá del hecho de también tener tez oscura. Sí, pero hay que recordar que esta Virgen de Guadalupe, algunos sugieren que puede ser una deformación del apellido Cuatlatoltzin de Juan Diego, ¿sí? Aquí podemos ver un códice que se encontró fechado en 1548, en donde se puede ver la primera representación conocida del milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Este, aunque algunos dicen que es apócrifo. Una imagen también del siglo XVI en donde aparece la representación de Juan Diego y la aparición de la Virgen de Guadalupe a él en el cerro del Tepeyac, donde se construyó la primera ermita. Esta imagen, perdida ya, que se consideraba una de las primeras representaciones de la Virgen de Guadalupe, que estaba en Atzacoalco, en el templo de Atzacoalco, esta obra está desaparecida y se atribuía a 1550 la factura. Esta obra, la de Marcos Zipac de Aquino, que no es la de la tilma, que se encontró, según dicen, y fue juntada hacia 1556, esta que se encuentra en papel amate, que también pertenece al siglo XVI, como vemos la representación de la Virgen de Guadalupe, que hasta apenas hace unos años en el siglo XX se consideraba muy escasa, del siglo XVI se ha multiplicado notablemente. Esta que es una imagen muy importante porque es pintada por el gran maestro vasco Baltasar de Chaveorio, en donde incluso la hace como una réplica de la original, en donde coloca la línea del tejido del ayate, ¿sí? Y que fue pintada en 1606, durante mucho tiempo se consideró que era la primera imagen pintada de la Virgen de Guadalupe,
Este grabado de Samuel Stradamus, el primer grabado que se hace de la imagen de la Virgen de Guadalupe,